Cuando dos parejas religiosas deciden ser amantes fuera del matrimonio, una tragedia los sumergirá a sucesos de muerte, snus, juicios, pero sobre todo esta serie está basada en la vida real. Hoy con el Resuminator, amor y muerte. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! En Wild, Texas, a inicios de los 80, una comunidad de amigos y vecinos viven del día compartiendo sus creencias, sobre todo su religión. Allí conocemos a la familia de Candy, conformada por su esposo Patrick e hijos. De igual manera, otra de las familias, Alan, su esposa Betty, con su pequeña niña, quienes están en un tratamiento de fertilidad para poder tener otro bebé, obviamente haciendo el sin respeto. Más tarde el pana comenta salir de viaje durante 4 días, lo cual no es del agrado de su esposa. Por otra parte, Candy tiene la visita de la pastora, quien llega mencionando su divorcio, y días después el consejero de la iglesia confirma el hecho. Días después, en un juego de voleibol, Alan y Candy tienen un tropezón. Esta caída lleva a la nena a considerar una atracción hacia el mijín, es más, pretende conquistarlo. Su amiga al escuchar aquello queda sorprendida. Mientras el tiempo transcurre, la nena estuvo más interesada en Alan. Una noche pide hablar con él. Durante la conversación directamente menciona sobre lo atraída e interesada que está por el pana. No obstante, la respuesta tiende a convertirse en algo muy incómodo. Esto es incómodo. Su amiga al enterarse piensa en lo extraño que debió ser. Candy cada vez más siente el desinterés de su esposo porque casi no le pone atención. Mientras tanto, Alan, después de la declaración de la nena, empieza a pensar en aquella propuesta indecente. Asimismo, en el transcurso de los días, tiende a tomar más interés. Entonces una noche terminan hablando luego de un partido. Candy de nuevo directamente dice si quiere ser su amante. Alan responde con un no, porque tampoco quiere hacer daño a su esposa, peor con lo del embarazo. Sin embargo, al término de la charla, le da un piquito. Ella me besó y no lo disfruté. Varios días después, la pastora llega mencionando su retiro porque aceptó trabajar en la universidad. En ese mismo momento, llama a Alan, la invita a un almuerzo y en aquella comelona charlan sobre la situación problemática que lleva a tener una relación fuera del matrimonio. Entonces, formalmente para ser amantes se toman un tiempo para analizar cómo, dónde y cuándo podrían realizar su aventura sin ser pillados. Ya con los últimos detalles ponen fecha para iniciar la relación. Una noche Candy trata de tener cariñitos con su esposo, pero el mijo le ignora feamente. Por ende, el día establecido va a su primer motelazo. Alan llega, primero se pegan la comidita, segundo se dan unas muchitas de lengüita y tercero terminan haciendo el sin respeto. Después del encuentro los dos quedan satisfechos, finalmente se bañan para tener otra cita más adelante. Como sabrán, la pastora comparte su retiro. Ron será el nuevo ministro de la iglesia. Esto a Betty no es del todo agradable. Además, el postparto y lo del nuevo pastor la tiene muy estresada. Luego de realizar otro encuentro, Candy cuenta los detalles de su relación de amante. En otra de las citas, Alan menciona que Betty la había traicionado tiempo atrás, porque siempre andaba de viaje por varios meses, considerando esto como si ella se hubiese vengado por dejarla tanto tiempo. Mientras pasan las semanas, continúan viéndose, pero en uno de los encuentros, Candy confiesa haberse enamorado. Por supuesto, sentir cariño no era parte del plan. En cambio, Alan considera la relación como una ayuda en su matrimonio y nada más. Si te enamora, piel de... Meses después nace la bebé de Betty. Los amoríos continúan, snus por aquí, snus por allá. Una noche Patrick menciona lo hermosa que es Candy, lo cual la pone muy sad. Por otro lado, Alan rechaza a su esposa al no querer tener intimidad, de tal manera que el mijo considera en terminar la relación de amante. Obviamente esto no es del agrado de la nena, y así realizan una pausa en la relación. Durante 2 meses se dejan de ver. Sin embargo, un día Alan la llama de nuevo, con el fin de informar que él y su esposa asistirán a un encuentro matrimonial. Piden cuidar a sus hijos. Candy al enterarse se pone algo mal, pero aún así acepta en cuidar a los niños. Luego de tener éxito en el encuentro matrimonial, regresan. Betty comenta lo estupendo de asistir a aquel lugar. Además menciona que Candy y Patrick deberían ir. Asimismo, Alan confirma lo bien de haber ido a ese sitio. Estos datos ponen a la nena triste, feliz y a la vez furiosa. enojado. Un mes después, las cosas continúan normal. De nuevo, Alan menciona lo bien del encuentro. Por esta razón, comenta en darlo todo a su familia y separarse definitivamente de ya no ser amantes. Esta noticia a Candy le cae como balde de agua fría. En cambio, Betty tiene un problema en uno de sus pechos. Como ella es muy paranoica, piensa que puede ser algo muy maligno. ¡Vamos a morir! Al otro día la nena decide llamar a Alan, quien cuenta el problema de su esposa, por tal la visita en su casa.
Minutos después llega el pana, y es allí cuando Betty empieza a sospechar de algo raro entre estos dos. En la noche, la nena dice a Patrick en ir al encuentro matrimonial. A la primera el mijo no accede, pero luego de hablar bien las cosas deciden ir. Así como sus amigos, los mijos tienen éxito mejorando su relación de casados, sobre todo su intimidad. Betty, al enterarse de aquella asistencia, invita a Candy y a su esposo a una reunión. Obviamente esta cena termina siendo algo extraña por las frases indirectas dichas por Betty. Pasan algunos días, Patrick encuentra unas cartas enviadas por Alan, descubriendo la relación secreta de ellos. En la mañana siguiente pregunta a su amiga sobre el asunto, quien confirma todo, pero aquella unión ya había terminado y jamás va a suceder de nuevo. Candy regresa de una asamblea religiosa, se entera que su esposo sabe la verdad. Horas después hablan sobre el asunto, para luego pensar en sus hijos por la relación, y como cada quien tuvo fallas entre sí, deciden dejar todo atrás para continuar con el matrimonio sin remordimientos. No, claro que no. Por otra parte, vemos a Betty algo muy extraña, y justo un viernes 13, Alan está por ir a uno de sus viajes. Su esposa, como siempre, está estresada, preocupada por toda la situación. Candy, después de realizar sus cosillas, va a casa de Betty con el fin de llevar un traje de baño, pues la hija de Beth se está quedando con ellos, porque hoy van a ir a las piscinas. Al llegar, hablan sobre algunas cosas de mujeres. No obstante, una de las conversaciones empieza a tornarse muy extraña, porque Betty directamente menciona sobre la relación con Alan. La nena no tiene más opción de responder con un sí, pero Betty, al ir a tomar un poco de aire, aparece con una hacha en la mano y con un rostro muy perturbador. Dice jamás querer verla de nuevo, entonces se despiden. Sin embargo, en un segundo todo tiende a ponerse feo. Betty ataca. Entre el forcejeo, las cosas no habían salido nada bien. Candy se retira bañada y muy asustada. Al llegar a su casa de nuevo se toma otra ducha, se cambia de ropa, con algunos rasguños en la frente va hacia la iglesia por sus hijos, así como también llevará a la hija de Betty. Más tarde su rutina continúa, pero en su cabeza la preocupación la despista en todo momento. Alan por su parte trata de llamar a su esposa y en casa nadie contesta. Las horas pasan, siguen sin contestar el teléfono. Por la preocupación manda a revisar la casa con uno de los vecinos, pero no encuentran a nadie. Entonces más preocupado llama a Candy, quien dice haber hablado con ella en la mañana. Su preocupación es más, de manera que manda a revisar la casa a todos los vecinos, los cuales entran. Primero encuentran a la bebé, segundo ven sangre en las paredes, para luego encontrar el cuerpo de Betty sin vida. Los vecinos mencionan el fallecimiento a Alan, entonces de nuevo marca a Candy mencionando sobre la muerte de su mujer. Ella actúa sorprendida, pero nosotros sabemos muy bien cómo iniciaron las cosas. Obviamente el cómo lo hizo se aclarará más adelante. Ok, entiendo. Con todo lo sucedido, los chapas deducen al homicidio como si hubiese sido realizado por un psicópata. En ese mismo momento, Alan llama, y para no ser directos dicen que el deceso fue por un disparo. Al día siguiente todos se enteran de la noticia. Alan advierte a Candy de haber informado que ella la vio por última vez. Por otro lado, los forenses e investigadores llegan a la conclusión de un crimen circunstancial, y con las huellas deducen que el culpable podría ser una mujer o un niño. Entonces Alan llega enterándose de la verdad, pues su esposa murió a manos de una hacha. Ahora conocemos a Don, un abogado de la zona. Candy pregunta cómo actuar cuando la policía la lleve a declarar. Le da algunos consejos básicos. Al otro día, los chapas la llaman a confesar. Ella dice haber visto a Betty actuar normal, sin ningún otro dato más, por supuesto tratando de maquillar su delito. La noticia es transmitida por todos los medios. Después del funeral, indagan a Alan, preguntando sobre su relación con su esposa. Además, menciona diciendo que nunca tuvo otro amorío fuera del matrimonio, pero con la culpa en su interior, llama a los uniformados confesando en haber sido amante de Candy. Bueno, esto se pone interesante. Entonces de nuevo declara todo lo sucedido con la nena, de tal forma convirtiéndose en un sospechoso. Los chapas llaman de nuevo a Candy. En la declaración no tiene más opción de confirmar la relación con Alan. Directamente ella termina siendo la sospechosa, aún así se considera inocente. Luego va con el abogado Don, quien aconseja en realizar varias diligencias para poder arreglar la situación. Esa misma noche termina confesando en haber hecho el acto. ¿Qué? Con ese dato buscarán un nuevo abogado criminalista llamado Robert. Es más, su esposo no debe enterarse de esta situación. Alan pasa el polígrafo, en cambio Candy ordenan prisión preventiva. Los abogados tratan de arreglar la fianza, sin embargo la nena es arrestada a la vista de varios periodistas. Ahora para los juristas y Patrick, la cuestión es sacarla de la cana, lo cual terminan logrando. Con todo eso la idea es ganar el juicio a como dé lugar, porque las autoridades tienden a pensar que esto es un show mediático. La lucha para obtener su libertad
libertad inicia. Obviamente Patrick no debe saber nada sobre el caso. En la primera audiencia, el juez Ray y Dawn tienden a tener varias diferencias, lo cual es un punto menos para Candy. Luego de esto, Patrick y la ex pastora sospechan que la nena está ocultando cosas. Para tener éxito en el caso van con un psicólogo. Mediante hipnosis se puede ver cómo pudieron haber sucedido las cosas. Es más, hace recordar su infancia donde se evidencia un trauma, revelando que asesinar a Betty fue por una explosión de ira. Pero, más tarde, Dawn cuenta toda la verdad a Patrick sobre la culpabilidad de su nena. Más o menos esto es como un as bajo la manga. ¿Un as bajo la manga? 4 meses después, el juicio inicia oficialmente. Siguen excluyendo la participación de Patrick en la corte. Obviamente el mijín ya sabe toda la verdad. Al llegar, cientos de medios le esperan para tratar de obtener información. La parte de la víctima comienza narrando la culpabilidad de Candy. Por su contraparte, Dawn defiende a su cliente mencionando que la muerte de Betty fue en autodefensa. Al terminar la audiencia, el jurista aclara todo lo dicho en el proceso en los medios de comunicación. En los días siguientes las cosas en casa se tornan muy tensas. En eso llega la ex pastora, enojada porque la protagonista no dijo la verdad desde el inicio, dejando de ser amigas. Se acabó. En el siguiente juicio, el juez Ray sanciona a Dawn por haber compartido información con los medios sobre la anterior audiencia. Esto tiende a convertirse en una relación tóxica entre los juristas. Igual desde el principio, estos mijos se odiaban por alguna razón. Ahora el primero en subir al estrado es Alan, quien cuenta todo lo sucedido en el día, las llamadas a su casa, enviar a los vecinos, de nuevo llamar a Candy e informar del fallecimiento de Betty. De igual manera reconoce el arma homicida, cuenta sobre la relación con la nena, entonces la defensa lleva a cabo preguntas dirigidas en sentido hacia el estrés de Betty, sus problemas de paranoia y sobre todo de la relación entre ellos, hasta el punto de mencionar que Candy no podría haber tenido razón de asesinar a su esposa. Además, el hacha siempre estuvo en el garaje y Candy no tenía conocimiento de su ubicación. La declaración indirectamente termina favoreciendo un 50% a la acusada. ¡Qué suerte tienen algunos! Días después, los comentarios malos son los primeros en salir y la gente piensa que todo fue planeado por los dos amantes. En la siguiente audiencia, los chapas y las últimas personas en ver a Candy declaran ver la vista muy normal. Al término del juicio, Dawn se da cuenta que la nena anda tomando medicamentos para controlar su ansiedad, lo cual es un punto negativo para demostrar su inocencia. Días después, continúan las declaraciones, mencionan que sí, hubo un enfrentamiento. Dawn establece una teoría, la cual supone cómo alguien pudo matar a Betty en plena luz del día, con su auto estacionado fuera de la víctima, dejar huellas en el hacha y en la escena del crimen, deduciendo que esto es propio de alguien inexperto en realizar tal acto. Con todo esto, los medios no saben cómo interpretar la situación. Cuando salen al receso, Dawn se da cuenta que su clienta se había automedicado con calmantes hasta el punto de actuar de una forma extraña, y si eso no fuera poco, el juez pide a Candy pasar al estrado y que comparta su declaración. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Entonces Candy cuenta todo sobre aquel día, y como nosotros no vimos totalmente el incidente, plasman la escena cuando la nena perdió el control, golpeando con el arma en varias ocasiones dejando sin vida a Betty. Claro, demuestra lo sucedido con un acto de defensa propia, y luego de bañarse las cosas fueron como ya vimos. Los demandantes evitan aquella afirmación, transformando la declaración como una mentira, pues anteriormente no dijo la verdad a nadie, sobre todo a los chapas. El hilo del juicio se tiende a complicar, porque dentro del garaje encontraron el cristal de los lentes de Candy. Después de este último juicio, la protagonista tiene un sueño desagradable con su madre. En ese mismo momento llega Dawn, porque su as bajo la manga es la declaración de Patrick. Portal, en su versión, comenta que su esposa jamás ha sido violenta. Asimismo, el psiquiatra declara la situación mental de Candy asemeja un trauma de la infancia escondida en ella, y cuando sucedió el homicidio, aquel trauma escondido explotó. Asimismo, todo se deriva a lo dicho por su madre, convirtiendo a la nena en una persona que le importa demasiado lo que las personas piensan de ella. El juez considera a Candy una enferma mental, pero para el psicólogo es una reacción disociativa. Oye, despacio, cerebrito. Es decir, tiende a bloquear eventos de este tipo y continuar como si la realidad no existiera, sin embargo, teniendo en cuenta en sí haber realizado el acto. Igualmente, la acusada jamás habría querido matar a Betty, pues todo lo ocurrido sería parte de su rabia desbloqueada por el trauma mencionado. Luego Ron, el nuevo pastor, declara a favor de la nena. Al término del juicio, la esposa de Dan no le gustó cómo trató el caso contra Betty, pero ya saben, ese es su trabajo.
La última audiencia llega, con todas las declaraciones de parte y parte. Don afirma la inocencia de Candy a través de ciertos patrones que involucran la defensa propia y la explosión de adrenalina que llevó con San Pedro a Betty. En cambio, los demandantes mencionan lo contrario, considerando el acto como un asesinato, es más, por no haber dicho la verdad desde el principio, considerando el trauma nulo y realmente ella debió estar al 100 cuando atacó a su víctima. Mediante el receso, Candy y Patrick hablan cómo sobrevivir si todo sale bien. Una de las ideas más factibles es abandonar ese lugar para mudarse y vivir otra vida. Horas después, el jurado había llegado a un veredicto. Todos van de volada al tribunal. Invita a los acusadores, los cuales la declaran inocente. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Al salir de allí, los medios continúan en su deber, pero la nena ya se va a la casa. Fin. 6 meses después, los mijos optaron en salir de ese sitio, pero antes Candy personalmente se despide de Alan pidiendo unas sinceras disculpas y de allí vivieron felices para siempre. Bueno, no. Como recordarán, esta serie está basada en la realidad, pues después de todo lo sucedido, Patrick y Candy se habían divorciado luego de mudarse. Alan por su parte tuvo 3 matrimonios, sus hijos fueron adoptados por los padres de Betty. En cambio Don, 8 años después, se volvió gobernador de Texas. Like y comenta. Hasta la vista, baby.